al doctor José Luis Guerrero Salazar de Jalapa, Veracruz, casado con Laura Natarén, padre de 3 hijos y feliz abuelo de 8 nietos. Especialista en medicina familiar y comunitaria por la UNAM, maestría en teología, reformada por el Seminario Teológico Presbiteriano de la Ciudad de México. Ocupó cargos muy importantes en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. En el DIF también, donde destaca su puesto de subdirector técnico del Centro Estatal de Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto Legal, maestro de formación cristiana de la Iglesia Nacional Presbiteriana, donde es anciano, fundador y director de Vida en Abundancia en Asociación Civil, por más de 20 años, coordinador regional para América Latina, Lux Society International, presente en 43 países, presidente del capítulo SOMEP en Jalapa, Veracruz, y vicepresidente nacional de SOMEP. Tema a tratar: aborto, aspectos psicosociales. Bien, hermanos y hermanas, insistimos en que al final de estas conferencias, esta es la última, habrá 3 salas para que usted seleccione el tema de su preferencia e interactuar con el experto del tema tratado en esta mañana. Y recordarles que el día de mañana se dan inicio a las actividades a partir de las 9 a.m. con un devocional y 3 temas muy interesantes que no deben perderse. Y aparte también será la clausura del evento. Les esperamos, pero por lo pronto disfrutemos este segundo día. Dios le bendiga, doctor Guerrero. Adelante. Gracias, hermana. Muchas gracias. Que Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Buenos días. Yo espero en Dios que mi conexión de internet funcione bien. Estoy en un área rural y de repente falla un poquito, pero hemos orado y esperamos en el Señor que funcione bien. Ha sido verdaderamente una bendición, bueno, desde el día de ayer las conferencias, pero particularmente las 2 del día de hoy con el licenciado Chang y con los esposos Martínez. Hermanos, muchas gracias, nos han bendecido verdaderamente. Quienes hemos estado involucrados en el tema de niñez en riesgo, creo que todos los temas que se han tratado el día de hoy, y digo todos porque aunque han sido dos conferencias, han sido múltiples los temas que se han abordado y son importantísimos para aquellos que hemos sentido un llamado en nuestra vida para trabajar por la niñez o en favor de la niñez en riesgo. Ayer nuestro hermano y amigo, el doctor Jorge Patpatian, puso por ahí una diapositiva en la que se mencionaba una frase que a mí se me quedó grabada porque me parece muy propia para el quehacer de cada uno de nosotros. Él ponía, no recuerdo ahora al autor de la frase, pero decía: llegará el tiempo en que tendremos que sacar la espada para defender que el pasto es verde. Y ciertamente estamos viviendo un tiempo a donde es necesario defender con todos los recursos que Dios nos ha dado aspectos que pudieran parecer tan obvios como puede ser el decir que el pasto es verde. Desde luego que es verde, ¿quién no lo puede ver de esa manera? Sin embargo, estamos en un tiempo en que ese tipo de verdades tienen que ser defendidas y tienen que ser defendidas desde la fe y con las armas de nuestra milicia que el Señor nos ha dado. ¿Quién podría en su sano juicio estar en contra de la vida? Por ejemplo, de decir que la vida es el valor supremo del ser humano. Parece ser algo tremendamente obvio. Sin embargo, hoy tenemos que defender eso. ¿Quién podría en su sano juicio decir que no es cierto que los seres
seres humanos hemos sido hechos en solamente dos versiones, hombre y mujer, masculino y femenino. Sin embargo, hoy tenemos que defender eso. ¿Quién podría en su sano juicio decir que la pornografía y la pornografía infantil, tal vez como la forma más destructiva de este mal, es algo terriblemente malo? Sin embargo, hoy hay que defenderlo. El profeta Isaías, desde hace 2750 años por lo menos, él anunciaba algo que hoy es tremendamente real. Y él decía en esos ayes del capítulo 5, me parece, él decía, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, de los que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Y bien, quiero entrar en el tema que me han hecho el honor mis hermanos de invitarme a compartir, que es el tema del aborto. Es un tema que ya he tenido oportunidad de compartir en algunas ocasiones, en otros foros, que es tremendamente extenso. Yo no pretendo para nada en 25 minutos abarcarlo, no sería posible, pero voy a tratar de resaltar algunos puntos que creo que son importantes para nosotros como profesionistas de la salud cristianos, pero también como creyentes en Jesucristo, independientemente del ámbito de profesión en el cual nos desenvolvamos. Así que permítanme un segundo para compartir aquí pantalla, acomodar primero mis diapositivas. Denme un minuto. Bien, yo espero que todos ustedes estén viendo la pantalla y puedan ver las diapositivas. Si no es así, alguien por favor usa el audio y me dice. Sí, lo podemos bien, ver. entonces vamos a abarcar no tanto los aspectos médicos. Yo no soy ginecólogo, soy especialista en medicina familiar y quiero dejarle los aspectos médicos mejor a los expertos en esto que son los ginecobstetras, sino más bien abarcar aspectos psicosociales, aunque desde luego vamos a tocar aspectos médicos también y terminar con una perspectiva o una propuesta bíblica para este tema. El primer punto que quiero revisar muy brevemente es cuál es la situación actual del aborto inducido. Estamos hablando solamente del aborto inducido en México y en el mundo. Y creo que con esta diapositiva pudiéramos quedarnos únicamente si fuera necesario, porque esta estadística cruda nos habla de una realidad que es aplastante verdaderamente. 35 millones de abortos inducidos alrededor de todo el mundo se llevan a cabo cada año. Si nosotros sacamos una cuenta simple, vamos a encontrar que alrededor de 67 abortos inducidos cada minuto, es decir, en el poco tiempo que va a durar esta plática, habrá habido seguramente miles de vidas perdidas en el mundo, miles de niños habrán muerto como resultado del aborto inducido. Es interesante que cuando uno quiere sacar información relacionada con el aborto, encontramos pocas fuentes confiables, al menos en cuanto a estadísticas, que sean de organizaciones o de personas que sean defensores de la vida. Casi siempre las encontramos en aquellos que promueven el aborto. Y solamente déjenme presentarles dos o tres gráficas de las, no está muy actualizado estos datos, pero es difícil encontrar datos totalmente actualizados. A nivel del mundo, aparentemente la tasa de abortos, cuando se considera por cada 1000 mujeres en edad fértil de 15 a 44 años, aparentemente se ha reducido de 40
en el periodo de 1990 a 1994 a 35 en el periodo de 2010 a 2014. Sin embargo, si ustedes se fijan en las regiones del mundo, vamos a la región que es la nuestra, que es Latinoamérica y el Caribe, este número aumentó, esta tasa aumentó de 40 a 44 abortos inducidos por cada 1,000 mujeres en edad fértil. Y si lo consideramos en relación con el número de embarazos que llegan a término, son 32 de cada 100 los que terminan en aborto. Si analizamos un poco más de cerca nuestra región y la dividimos en la región en la que generalmente se nos ubica a nosotros, a México, que es la región de Centroamérica, bueno, el número de abortos en esos periodos pasó de 27 por 1,000 mujeres a 33 por 1,000 y un porcentaje de 24 de cada 100 embarazos terminan en un aborto inducido. En Sudamérica también la situación es seria, pasaron de 43 a 48 por 1,000, es decir, un número grande de abortos. Esta tabla se me hizo muy interesante porque miren, los defensores del aborto inducido que argumentan que es un derecho de las mujeres y que dicen muchas veces que el motivo de que se lleve a cabo un aborto inducido es para proteger la vida de la madre. Bueno, si nosotros vemos esta estadística que es tomada de España del año 2018, bastante reciente, encontramos que 90.44% de todos los abortos inducidos en ese país, el único motivo fue a petición de la mujer. Es decir, no había ningún peligro para su vida, simplemente sintieron que no era el momento de estar embarazadas, que no era el momento de tener un hijo y eso fue razón suficiente para terminar con la vida de su hijo. Solamente un 5.95% de los casos fue porque había un riesgo grave para la vida o para la salud de la mujer embarazada, 3.32% por un riesgo grave de anomalías en el feto y solamente 0.28% por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable. Yo espero que dé tiempo porque al final quiero compartir un testimonio relacionado con esto. No sale bien en la gráfica, pero en este de varios están incluidos los abortos que fueron por violación, por un embarazo resultado de una violación, no llega ni siquiera al 0.1% de los abortos. Esa es la realidad que las mismas estadísticas de las organizaciones proabortistas nos comparten. ¿Cuál es la situación del aborto en México? Bueno, detrás de casi cada aborto inducido hay un embarazo no planeado. En el año 2009, 55%, más de la mitad del total de embarazos en México fueron no planeados. 70% de los embarazos son no planeados en la región más desarrollada de nuestro país, que es el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en comparación con 45% embarazos no planeados en regiones menos desarrolladas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Es decir, que no es cierto que a mayor preparación o a mayor escolaridad sea menor el número de embarazos no planeados, sino aparentemente es al revés. 54% del total de embarazos no planeados en México se resuelve mediante un aborto inducido, es decir, más de la mitad de esos embarazos. Hubo 1.026.000 abortos inducidos, o hay más de 1 millón de abortos inducidos cada año en nuestro país, lo que representa una tasa de alrededor de 38 por 1,000 mujeres en edad fértil. Y finalmente, la tasa de aborto ha aumentado más del 50% con respecto a 1990, en la cual era de 25 por 1,000 y actualmente estamos cerca de los 40 por 1,000. Es decir, las legislaciones que vamos a también revisar brevemente facilitan, promueven
estimulan el que las mujeres aborten. Esta es una gráfica también oficial del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la entidad federativa de procedencia de mujeres que optan por la llamada, de una manera muy eufemística, interrupción legal del embarazo. Como ustedes pueden ver en esta tabla, bueno, de los 212,196 abortos inducidos que se llevaron a cabo en este periodo, abril 2007 al 31 de mayo de 2019, 147,935 eran residentes de la Ciudad de México, pero prácticamente todos los estados de la República, incluyendo extranjeros también o extranjeras, acudieron a la Ciudad de México en busca de un aborto o de una interrupción legal del embarazo. Esa es la situación del aborto actualmente. Ahora, eso está muy relacionado con la legislación. ¿Cuál es el estado de la legislación relacionada con la interrupción legal del embarazo en México y en el mundo? Y comienzo con esta diapositiva porque finalmente tiene que ver, la discusión tiene que ver con cuándo inicia la vida o cuándo inicia la vida de un ser humano. Es en el momento de la concepción, es en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, es en el momento en que la reproducción o la multiplicación de estas células alcanza cierto grado, como cuando se forma el cigoto, o hasta que estamos hablando de un embrión o de un feto, o es en el momento del nacimiento. Miren, es interesante revisar lo que argumentan algunos científicos, médicos sobre todo, que están en favor del aborto. Yo quise poner este texto, yo sé que está largo, traté de resaltar nada más algunas partes, pero me parece interesante porque es el argumento de un médico ginecólogo, por cierto, Leonel Brioso, publicado en la revista médica del Uruguay, volumen 19, número 3. El artículo se llama Aborto provocado, un problema humano, perspectiva para su análisis. Y en la introducción él hace algunos comentarios que a mí me parecieron muy significativos y muy interesantes. Por ejemplo, dice, la identidad genética no es lo mismo que la identidad individual. En ese sentido, parece evidente que la sola presencia de un nuevo genoma no indica por sí y ante sí la condición de ser humano. Interesante. Dice, para definir vida humana debemos buscar las características propias de nuestra especie. Esta característica diferencial de nuestra especie es, sin dudarlo, el pensamiento. Para que exista pensamiento debe existir la base morfofuncional que haga posible su desarrollo, y esta viene dada por el funcionamiento del cerebro humano y por el establecimiento de sinapsis dentro de este cerebro. Esto se puede afirmar que existe en la etapa de evolución del desarrollo del mesencéfalo, coincidente con las 10 semanas de gestación. A su vez, se debe considerar el inicio de la actividad cerebral, algo muy difícil de precisar, pero pensamos que no es planteable antes de las 12 semanas de edad gestacional. Y termina esa sección de introducción el doctor Brioso diciendo, podríamos concluir entonces que el cigoto tiene lo necesario, pero no lo suficiente para convertirse en un ser humano. Este es muchas veces el argumento de aquellos que favorecen el aborto desde una perspectiva pseudocientífica para decir, bueno, antes de las 10 semanas, de las 12 semanas, no podemos hablar de que es un ser humano porque no tiene desarrollado todavía la estructura morfofuncional para que se lleve a cabo lo característico del ser humano, que es el pensamiento. Es un argumento que es fácilmente rebatible desde el punto de vista científico. Ahora déjenme mostrarles algo publicado hace muchos años por un médico francés, descubridor de la trisomía 21, y quien es considerado como el padre de la genética moderna, el doctor Jérôme Lejeune. Él decía esto relacionado con el mismo tema del inicio de la vida.
Decía, en cuanto los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. Y resalto esto, no se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. La fecundación in vitro lo ha demostrado. Si antes en la probeta no es un bebé, ¿para qué entonces implantarlo en el útero? Si el ser humano no comienza con la fecundación, no comienza nunca. Y vuelvo a resaltar, ningún científico informado puede indicar un solo dato objetivo posterior a la constitución de un nuevo ADN como hecho del que depende el inicio de una vida humana. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, genético, objetivo, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Bien, y hago tanto énfasis en esto porque es uno de los argumentos más fuertes que usan quienes están en favor del aborto e incluso los países que han legislado en favor de la interrupción legal del embarazo. Miren, esta es una fotografía del mundo, de un mapa del mundo, y ustedes pueden ver ahí en color verde los países o la parte del mundo, fácilmente vemos que es la inmensa mayoría, donde el aborto está permitido sin restricción de causa. Es decir, no es necesaria ninguna explicación, no es necesario ningún motivo. Cualquier mujer puede decir simplemente deseo abortar y ese es un motivo más que suficiente. Casi todo lo llamado primer mundo, mundo desarrollado como es Europa, gran parte del norte de Asia, todo Norteamérica, Australia y ahora incluso países de nuestro continente, que ahora lo vamos a ver más en detalle, está permitido el aborto sin restricción de causa. En algunos otros países está permitido por motivos socioeconómicos, podemos ver ahí a la India, podemos ver al Japón, en algunos otros por motivos de salud y algunos de los que aquí aparecen en rojo, donde dice prohibido, solo permitido para salvar la vida de la mujer, no es tanto así. Eso incluye a nuestro país, eso incluye a México. México no estaría tanto en ese color rojo. Pero bueno, este es el estado de la regulación sobre el aborto vigente en el mundo en este 2021. Veamos un poco más nuestra región, América Latina. En el cono sur, Argentina, a partir del año pasado, y hubo una gran promoción y una gran publicidad cuando estas grandes marchas de mujeres se manifestaron, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en favor del aborto. Primero no había pasado, pero posteriormente celebraron verdaderamente cuando esto pasó en el Congreso de aquel país. En Uruguay, de donde es nuestro hermano Jorge Patpatián, bueno, desde el año 2012, por cierto, el 17 de abril hay una presentación de un libro suyo relacionado con el tema del aborto. Por ahí aprovecho para hacerle un poco de publicidad. En la página de ICMDA ustedes pueden encontrar ahí los datos sobre la presentación de este libro. Valdrá la pena participar. Guyana Francesa, desde 1975, cuando se legalizó en Francia. Cuba es el país donde primero fue legalizado totalmente el aborto, desde 1968. Puerto Rico, junto con las legislaciones de algunos estados en la Unión Americana, desde 1976. Y nuestro país, en México, tristemente, en la Ciudad de México, desde 2007 y hace poquito tiempo, apenas 2019, en el estado de Oaxaca, está permitido dentro de plazos establecidos. Y esto de los plazos, déjenme decirles que es otra batalla en la cual los grupos en favor del aborto están empujando cada vez más. Hay algunos estados de la Unión Americana a donde ya no es solamente hasta la semana 12 del embarazo. Algunas legislaciones se está empujando
para que el aborto sea permitido en cualquier momento del embarazo y a petición de la mamá. En América Latina actualmente solo aparecen Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y la República Dominicana como países a donde existen leyes que no permiten el aborto por cualquier causa. Este es un mapa de nuestro país. La situación actual es muy diferente de acuerdo de los estados donde estemos hablando. Ya les había mencionado la Ciudad de México y Oaxaca. Está despenalizado el aborto a petición de la mujer hasta las 12 semanas del embarazo por ahora. Algunos otros estados como Guanajuato y Querétaro, solamente en caso de violación. Yucatán, donde está nuestro hermano el licenciado Chang, el aborto es legal en los mismos términos que los estados marcados en morado, además de la inviabilidad económica por parte de la madre, y la mayoría de los estados están todavía solamente en casos de violación o pues, en el feto. Ese es el estado de la legislación actual. Sin embargo, cada día se está presionando para que esa legislación sea modificada, sea alterada. Algunos aspectos sociales vinculados en el aborto, me voy rápido porque creo que ya me queda poco tiempo, y quiero mencionar 5 falacias sobre la interrupción legal del embarazo. Entendiendo que falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Bueno, la primera de ellas es el embrión todavía no es un ser humano. ¿Cuál es la verdad científica? Bueno, de acuerdo con lo que ya habíamos mencionado con el doctor Jerome Yejung, con toda la evidencia científica del ser humano en todo su potencial, si al embrión se le deja vivir, es 100% seguro que será un ser humano y no ningún otro ser. Segunda falacia, el embrión aún no tiene vida. Bueno, de acuerdo con el mismo autor, ningún científico informado puede indicar un solo dato objetivo posterior a la constitución de un nuevo ADN como hecho del que dependa el inicio de la vida humana. La número 3, el embrión aún no siente nada. Es decir, si se practica un aborto por cualquiera de los métodos que existen, el embrión no sufre, no siente nada. Sin embargo, existen investigaciones desde hace muchos años. Esta es una referencia nada reciente de 1989, a donde un autor de apellido Anand, él describió que a las 6 semanas, tan temprano como las 6 semanas de gestación, se establecen las sinapsis entre las fibras sensitivas y las neuronas receptivas del asta dorsal de la médula espinal, que a las 8 semanas suele ocurrir la formación de la neocorteza, del neocórtex, que hace posible la sensibilidad y la percepción del dolor. Existen evidencias a veces desgarradoras de cómo los embriones sufren verdaderamente dolor al momento de ser abortados. La falacia número 4, es mejor abortar que tener un hijo no deseado. Esto es muy socorrido. Sin embargo, encontramos que alrededor de 35 millones de nacimientos cada año son no deseados, no esperados y no planificados. Y sin embargo, muchos padres, la mayoría de ellos, entran en un proceso de replanteamiento de sus expectativas y logran construir un deseo en función de nuevos afectos que se despiertan. Dar un hijo en adopción finalmente puede ser una alternativa en situaciones extremas. La última de estas 5 que quiero mencionar porque quizás es a la que más se recurre. La mujer es la única que puede decidir sobre su cuerpo porque es suyo. Bueno, científicamente encontramos que genéticamente el cuerpo del producto de la concepción es diferente al de la madre y al padre que lo procrearon. El microquimerismo, que es una condición a lo mejor rara, no tan frecuente,
pero que da el sustento científico para afirmar esto. Es la presencia de un reducido número de células originarias de un individuo en otro individuo y que por lo tanto son diferentes genéticamente a las células del individuo huésped. Esto en algunos problemas autoinmunes, en algunas enfermedades autoinmunes, se ha demostrado la presencia de células, de material genético de un producto de la concepción de un hijo en mujeres que estuvieron embarazadas hace años y que esto, como una alteración de la normalidad, llega a ocasionar problemas de tipo autoinmune en un fenómeno que se llama microquimerismo. No estamos hablando de esto, pero que es una evidencia científica más de que no es el mismo cuerpo. No es cierto que es el cuerpo de la mujer sobre el cual se está tomando una decisión. Es otro cuerpo, es otro ser humano, es otro individuo. Algunos aspectos psicológicos vinculados al aborto y que generalmente no se toman en cuenta. Bueno, el aborto va a producir generalmente tristeza, pena, soledad, depresión en mujeres después de una interrupción legal del embarazo. Se confirma la existencia de problemas mentales en las mujeres que han abortado varias veces. En una publicación que aparece aquí del año 2008, se incluyen en un estudio a 9,683 mujeres, detectando la existencia de asociación entre aborto y depresión como una constante. En esta referencia que estoy poniendo ahí, este autor Coleman evalúa todos los artículos publicados en lengua inglesa entre 1995 y 2009, de los que selecciona 22 artículos que incluyen 163,831 mujeres que han abortado. Y en esta revisión sistemática encuentra lo siguiente. Las mujeres que han abortado tienen 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales que las que no lo han hecho. 34% más de probabilidades de sufrir problemas de ansiedad y 37% de sufrir depresión. 110% mayor la posibilidad de caer en alcoholismo y 220% mayor la de consumir marihuana. Esto solamente para mencionar algunos de los efectos del aborto, de los efectos de tipo psicosocial del aborto provocado, del aborto inducido. Y quiero terminar con esto, en lo cual no voy a abundar mucho por dos motivos. Uno, por la falta de tiempo, y otro porque es increíble que no existe estructurada algo que le podamos llamar una teología de la vida. Hay una teología hasta del migrante, hay una teología relacionada directamente con los aspectos de ideología de género, por ejemplo. Hay una teología de la niñez que creo que se ha desarrollado bastante, una teología de la mujer, pero no hay una teología de la vida bien estructurada. Y quiero mencionar solamente dos pasajes de la Escritura que nos pudieran servir de base para el desarrollo de una teología de la vida que creo que como cristianos, sobre todo aquellos que están más involucrados en el quehacer teológico, deberíamos de desarrollar. Miren, en Éxodo capítulo 1, de los versículos 15 al 22, dice la palabra, es una historia que ustedes conocen muy bien. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, algunas de las cuales, dos de las cuales se llamaban Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños.
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y vean lo que dice el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Sin lugar a dudas, Dios es el Dios de la vida. La vida fluye solamente de Dios. La vida solamente se puede concebir cuando entendemos que el origen de toda forma de vida es Dios y que la vida le pertenece solamente a Dios. Hay múltiples pasajes de la Escritura donde encontramos esto y donde encontramos la justificación y el fundamento para levantar una voz por aquellos que no tienen voz, donde deberíamos encontrar nosotros la inspiración como profesionistas de la salud cristianos, como creyentes en Jesucristo, para ser mucho más proactivos, para ser mucho más, estar mucho más involucrados en la defensa de la vida, usando todos los argumentos, todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, desde las herramientas y el conocimiento científico hasta las herramientas teológicas. Dice Lamentaciones 2:19, y este es un llamado, creo, para cada uno de nosotros. Levántate, ya no estés sentado. Se ha hablado ya también en esta mañana de que no estemos solamente sentados, de que no solamente oremos, por supuesto que tenemos que orar, pero tenemos que actuar. Y aquí Lamentaciones 2:19 nos hace este llamado a cada uno de nosotros: levántate, da voces en la noche, da voces en medio de la oscuridad que nos rodea. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón en la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Quiero terminar compartiendo con ustedes, y espero que se pueda escuchar bien, un testimonio. Desde luego lo estoy usando con el permiso de ellos, de unos queridos amigos, hermanos, hijos de una hermana querida de Sociedades Bíblicas. Ellos, les menciono rápidamente, esta chica estuvo embarazada, su segundo embarazo. Ellos se enteraron de que la bebé tenía una malformación congénita grave. Su ginecóloga los animaba para que abortaran. Ellos decidieron no hacerlo. Ellos decidieron darle la oportunidad a su bebé de vivir. Y déjenme compartirles el audio que ellos me hicieron el favor de enviar. Espero que se escuche bien. Hola, buen día. Nuestros nombres son Omar y Sapti, y hace 3 meses perdimos a una bebé de 26 días de nacida. El diagnóstico que teníamos desde las 12 semanas de gestación no era nada alentador. Nos confirmaron que nuestra bebé tenía un problema genético denominado síndrome de Turner. Aunque este síndrome es compatible con la vida, el daño que tenía era grave, lo cual el pronóstico era el peor. Todo pasó por nuestras cabezas, los sentimientos que podemos experimentar los seres humanos frente a una pérdida. Y aunque no habíamos perdido a nuestro bebé aún, la ilusión de tener un bebé sano fue una idea que se desvaneció muy rápido. Nos dieron la terminar el embarazo, pero fueron 3 razones por las cuales decidimos continuar pese a los diagnósticos. El primero de ellos es la esperanza y la fe. Nosotros como familia, la fe era algo que constantemente era parte de nuestro vocabulario, no solo de forma religiosa, sino que comenzó a ser algo real. Recurrimos a lo único que nadie puede quitarte, la esperanza, creyendo que algo milagroso pasaría, y la oportunidad de ver algo sobrenatural y ser parte de ello nos motivó en esta parte. Como seres humanos nunca nos rendimos, y como padres menos. Decidimos creer que como seres humanos no somos nadie para determinar la vida o la muerte de alguien. La segunda razón fue el tener acompañamiento. Contar con tu esposo o tu esposa, doctores, familia y amigos fue trascendental para seguir adelante. Rodearte de
hay gente que te procura y te hace sentir que no estás sola en la situación. El simple hecho de decirte todo va a estar bien nos motiva muchas veces para continuar. Y la tercera motivación fue nuestro sentido de paternidad. Hemos llegado a la conclusión que no todos los seres humanos estamos hechos para ser padres o madres, pero para nosotros es una de las esencias de nuestro matrimonio y nuestra familia. Tener una familia grande fue un sueño para ambos, y nuestra preciosa bebé fue planeada y deseada desde su concepción. Aceptamos con responsabilidad el rol de padres. No sé, creo que tuvimos una interrupción por ahí. Sé que el tiempo se ha terminado. Ofrezco una disculpa por haber tomado más tiempo. Estaba pasando el testimonio de esta joven pareja. Solamente lo quise compartir porque para mí es un testimonio de vida en el cual, aun cuando no existía realmente la posibilidad de tener una justificación para abortar a una bebé con una malformación tan grave como es el síndrome de Turner, ellos decidieron no hacerlo. Y casos como esos creo que deberían de servir de ejemplo para muchos. Gracias hermanos. Gracias por el tiempo y gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.